Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver algunas excepciones de las leyes de Mendel, la codominancia, la dominancia incompleta y los alelos múltiples. La dominancia incompleta se refiere a que, por ejemplo, nosotros vimos en los casos de las leyes de Mendel que cuando hay alelos heterocigotos, el alelo que se manifiesta es el alelo dominante. Entonces, antes decíamos que para que un alelo recesivo se manifieste tiene que estar en una condición homocigota. Entonces solo podía ser de una forma o la otra. Incluso hicimos un ejemplo en el video anterior que vimos el tipo de cabello. Entonces decíamos que la condición rizada era un alelo, una característica dominante, y la lacia era una característica recesiva. Sin embargo, el tipo de cabello no es o una o la otra. No es tan fácil decir que porque sea dominante, entonces ya está la que se expresa. Sabemos que hay cabellos que no son del todo rizados, que también son ondulados. Entonces, esta es la dominancia incompleta. Quiere decir que no se va a expresar una o la otra, sino que puede haber un intermedio entre ambos alelos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que cuando una persona tiene un alelo C1 con otro alelo C1, tiene un cabello rizado. Cuando una persona tiene un cabello C2 y un alelo y otro alelo C2, va a tener un cabello lacio. Pero ¿qué pasa? La combinación de estas va a resultar un cabello ondulado. Ya no va a ser que si tiene estos dos alelos, entonces el dominante es el que se va a manifestar, como vimos en el ejemplo anterior, que era el rizado, sino que más bien será la combinación, ¿verdad?, de estas, un punto intermedio. Para observar esto por medio de un cuadro de Punnett, vamos a cruzar un padre con un cabello rizado y una madre con un cabello lacio. Como vimos anteriormente con Mendel, si un alelo era dominante, pues uno se iba a expresar solamente un cabello rizado o un cabello lacio. Pero ahora entendemos que esto no va a ser así, sino que puede haber un intermedio entre estos dos. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Al poner los alelos de nuestro padre acá y los alelos de nuestra madre acá, podemos observar que al mezclar este alelo con este alelo con este alelo, este alelo con este alelo y este alelo con este alelo, vemos que toda nuestra descendencia, o sea, que el 100% de nuestra descendencia va a tener un fenotipo de cabello ondulado. Como podemos ver, todos tienen un alelo C1, un alelo C2, un alelo C1, un alelo C2. Entonces sabemos que cada cuadro vale 25%. Entonces esto quiere decir que nuestro fenotipo es de un 100% de cabello ondulado. Esta va a ser nuestra primera generación, o sea, la F1. Ahora vamos a hacer un cruce que va a determinar nuestra segunda generación, o sea, la F2. Entonces, esto lo vamos a hacer cruzando un padre de una condición del tipo de cabello ondulado y una madre con el tipo de cabello ondulado también. Como nuestra primera generación, el 100% eran de cabellos ondulados, entonces vamos a cruzar cabello ondulado con cabello ondulado. Entonces, ponemos los alelos de nuestro padre aquí, los alelos de nuestra madre acá y procedemos a hacer el cuadro de Punnett. Entonces, al decir que en este cuadro relacionamos este alelo con este alelo, tenemos C1 con C1. En este cuadro relacionamos este alelo con este alelo, entonces tenemos C1 y C2. Este cuadro relacionamos este alelo con este alelo, entonces tenemos C1 y C2. Y este cuadro, este alelo con este alelo, entonces tenemos un alelo C2 con un alelo C2. Entonces, como podemos observar,
Aquí vamos a tener diferentes probabilidades. Antes el 100% era de cabello ondulado, pero ahora podemos ver en este primer cuadro que hay un porcentaje, en este caso 25, cada cuadro va a valer 25%, de probabilidades de que nuestra descendencia tenga un cabello rizado. Vemos que solo este cuadro tiene C1 con C1. Entonces, nuestro fenotipo va a decir que hay un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia tenga cabello rizado. Ahora vamos a observar el segundo cuadro. Tiene alelos C1 y C2 y este de abajo C1 y C2. Entonces 25 más 25 son 50. Entonces tenemos un 50% de probabilidades. C1 y C2 quiere decir cabello ondulado. Entonces que nuestra descendencia va a tener un cabello ondulado. Y por último este cuadro tiene un alelo C2 y un alelo C2. Entonces tenemos un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia tenga un cabello lacio. Como podemos observar, en este caso no solamente hablamos de un cabello rizado liso, sino que también obtenemos un punto intermedio, que sería el ondulado. Ahora vamos a estudiar los alelos múltiples y la codominancia. Primero, ¿qué significan los alelos múltiples? Bueno, un buen ejemplo de esto son los grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 alelos para un solo gen. Para el gen que determina el grupo sanguíneo, vamos a tener 3 alelos diferentes. Un alelo tipo A, ¿verdad? Que va a determinar la sangre tipo A, un alelo B, que va a determinar la sangre tipo B, y un alelo que va a determinar el tipo de sangre O. Los vamos a representar de esta manera. El tipo de sangre A lo vamos a representar con una I mayúscula, 2 y A mayúsculas. El tipo de sangre B con 2 I mayúsculas y B arriba, B arriba. El AB por medio de una I mayúscula, otra I mayúscula y una A mayúscula y una B mayúscula. El AB es un buen ejemplo de lo que es la codominancia. ¿Por qué? Bueno, a diferencia de la dominancia incompleta, esto no es un punto intermedio entre dos alelos, sino que los dos se van a expresar de igual manera. Antes vimos que si tenemos un cabello liso y un cabello rizado, podemos tener un cabello ondulado, o sea, un punto medio. También esa dominancia incompleta se podría ver por medio de flores. Por ejemplo, una flor que sea roja con una flor blanca podrían tener una descendencia que sea una flor rosada, así como lo vimos con el tipo de cabello. Pero este caso de codominancia es diferente. Más bien es que ambos alelos se van a expresar de igual manera. No va a ser un punto medio ni tampoco que uno va a enmascarar a otro, como cuando hablábamos del heterocigoto, que el alelo dominante era el que se expresaba. Entonces aquí tenemos un tipo de sangre AB. Ambos alelos se expresan de formas diferentes. Entonces, los alelos múltiples quiere decir que, por ejemplo, en el grupo sanguíneo tenemos 3 alelos en un solo gen. Alelo A, B, I. El I que representa el tipo de sangre O. Y la codominancia se refiere a que ambos alelos se van a expresar de igual manera. Ahora vamos a hacer un cruce de grupos sanguíneos. Entonces, acá tenemos una madre que tiene un tipo de sangre A y un padre que tiene sangre tipo AB. Entonces, en nuestro cuadro de Punnett vamos a colocar acá arriba los alelos de la madre y acá los alelos del padre. Entonces, procedemos a hacer el cruce. Este alelo con este alelo, entonces tenemos 2 alelos tipo A. Este alelo con este alelo tenemos 2 alelos tipo A. Este alelo con este alelo tenemos 2 alelos, un alelo A y un alelo B. Y este alelo con este alelo tenemos un alelo A y un alelo B.
Entonces, ¿qué podemos observar de nuestro cuadro? Bueno, tenemos un cuadro con 2 alelos A y otro con 2 alelos A. Entonces, esto quiere decir que el 50% de nuestra descendencia, o tenemos 50% de probabilidades de que nuestra descendencia sea sangre tipo A. Y estos dos representan un sangre tipo AB. Entonces, tenemos un 50% de probabilidades de que nuestra descendencia tenga sangre tipo AB. Aquí tenemos un ejemplo de codominancia. El alelo A no va a enmascarar al alelo B, o el alelo B no va a enmascarar el alelo A, sino que ambos se van a expresar de igual manera. Nosotros hablamos de que en los tipos de sangre es un buen ejemplo para explicar la codominancia, pero eso lo explicamos con el tipo de sangre AB. Ahora bien, no hemos hablado del tipo de sangre O. No existe un grupo sanguíneo AO o BO. En este caso, sí va a aplicar como la ley de Mendel, en el que tenemos una condición que va a ser dominante y otra condición que va a ser recesiva. En este caso, el grupo sanguíneo O es una condición recesiva. Entonces, cuando esto está en presencia de un alelo dominante, ya sea tipo A o tipo B, que ambos son dominantes, por eso es que ambos se expresan de forma codominante, aquí sí va a enmascarar el alelo de la sangre tipo O. Entonces, cuando tenemos un alelo A un alelo de sangre tipo A con un alelo de sangre tipo O, la sangre de esta persona va a ser tipo A heterocigota. En el caso de un sangre tipo E, tenemos un alelo tipo E y un alelo tipo O. Entonces, la sangre de esta persona va a ser B heterocigota. Entonces, esto lo vamos a ver por medio de un cuadro de Punnett. Entonces, vamos a cruzar una madre sangre tipo A heterocigota y un padre tipo B heterocigoto. Entonces, vamos a obtener acá este alelo con este alelo. Tenemos AB, este alelo con este alelo. Tenemos B y minúscula, este alelo con este alelo. Tenemos A y minúscula y este alelo con este alelo. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Acá podemos ver varios ejemplos de lo que son los alelos múltiples y la codominancia. Ok, sabemos que existen los alelos múltiples porque hay diferentes tipos de sangre y eso lo podemos observar en este cuadro. Acá tenemos un tipo de sangre A, un tipo de sangre B, un tipo de sangre AB, un tipo de sangre O. Entonces, la codominancia se ve también representado en esta descendencia, acá, porque acá tenemos un tipo de sangre AB. Pero lo que mencionamos anteriormente es que en estos casos, cuando hay un sangre A o B con un alelo de tipo de sangre O, el tipo de sangre acá va a ser B y aquí va a ser A. Y estos dos están en condición homocigoto recesivo, por lo tanto, este va a ser un tipo de sangre O. Entonces, vamos a obtener el fenotipo. ¿El fenotipo cuál es? Bueno, tenemos un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia tenga sangre tipo AB. Tenemos un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia tenga sangre tipo B. Esto es el fenotipo, aquello como físico. Acá no estamos viendo si somos cigoto o heterocigoto. Ahora acá tenemos un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia sea tipo A.
y un 25% de probabilidades de que nuestra descendencia sea tipo O. Ahora, el genotipo, si vamos a estudiar si está en condición heterocigota o en condición homocigota. Entonces, bueno, acá tenemos una condición heterocigota, entonces tenemos un 25% heterocigoto para el tipo de sangre B, un 25% heterocigoto para el tipo de sangre A, aquí ven, aquí A, un 25% homocigoto para el tipo de sangre O, que están de forma homocigoto recesivo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.